El 4 de abril de 2020, Celeste Morales, desde Mendoza, llama por teléfono a su hermana, Magalí, que hacía 3 años se había ido a vivir a Santa Rosa de Conlara, que es una localidad de 10.000 habitantes, justo en el hombrito de San Luis, ahí donde Córdoba se apoya. El Nicolás va a ser papá acá en Mendoza, le dice Celeste a Magalí, refiriéndose al sobrino de ambas. Así que vas a tener que venir a conocer al nene. Para mí va a ser varón, dice Magalí desde San Luis. Ya tengo ganas de conocerlo, y agrega: mira, cuando pase todo esto de la pandemia, te tenés que venir. Organizate y venite con el Nachito, es el hijo de Celeste, o sea, su sobrino. Pues dice, acá hay unos lugares hermosos en Santa Rosa de Conlara. Los chicos pueden disfrutar. Quiero que el Nachito conozca estos lugares. Según las autoridades, al día siguiente de esta charla sobre el futuro, Magalí Florencia Morales se suicidó en una celda sin ningún motivo. Según le contó a Celeste el comisario Heraldo Clavero, que es el responsable de la comisaría 25 donde ocurrieron estos hechos, Magalí fue detenida el 5 de abril del 2020 por ir borracha en bicicleta en contramano por las calles del pueblo, en medio de la cuarentena más estricta. El DNU 297/20, firmado por Alberto Fernández, era claro: aislamiento social, preventivo, obligatorio. Nadie podía circular. Según Celeste, su hermana había salido a comprar víveres para sus hijos y su nietita que vivía con ella. Para eso, antes debía pasar por la comisaría porque su amigo, Javier Sosa, que trabajaba allí, tenía la tarjeta de débito con la que iba a comprar los víveres. ¿Fue detenida por incumplir la cuarentena o fue a la comisaría por voluntad propia a buscar a su amigo? La comisaría queda en una esquina. Enfrente está la plaza. En la otra esquina hay un sucursal del Banco Superville. Según el comisario Clavero, fue ahí donde se produjo la detención. Solo 4 meses después, la familia consiguió ver las cámaras de seguridad de la zona. Por el tiempo transcurrido, solo se conservaba la del banco. Ahí se ve que no hay tal detención, que Magalí entra voluntariamente a la comisaría y ahí se termina el registro. La cinta se apaga y ya no se ve nada más. Todo es confuso y oscuro desde ese momento. En el pueblo de Magalí se podía salir a comprar víveres de acuerdo al número final del DNI. El número de Magalí era impar y ese domingo solo podían salir los números pares. Le avisan entonces en la comisaría que va a quedar detenida por violar el ASPO. Según el comunicado del Poder Judicial puntano, Florencia trata de escapar, pero es interceptada por la agente Johanna Torres y el oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros. Hay un forcejeo, la situación se desmadra e interviene un tercer policía, el oficial Daniel Mancilla. Llevan entonces a Magalí al Hospital Santa Rosa antes de regresarla a la comisaría. Ahí la atiende la doctora Daniela Fogel, que declara que Magalí no tiene lesiones en el cuerpo, que delataron un enfrentamiento violento con 3 policías. No tiene indicios de haber consumido sustancias, se encontraba psicológicamente bien, por lo que no vio necesidad de darle ningún calmante. O sea, Magalí estaba enojada porque sus chiquitos habían quedado solas, pero no estaba furiosa, no estaba violenta. Nancy, una amiga de Florencia, se entera y le lleva una mochila de ropa y unas empanadas, pero no la dejan ver. Entonces vuelve a cuidar a los chiquitos que habían quedado solos. Pasan las horas y Nancy decide llamar a Celeste a Mendoza y le dice: mira, tu hermana está presa por lo de la cuarentena. No me dicen nada porque no soy familiar directo, pero hay mucho movimiento raro en la comisaría. ¿Por qué no llamás? Eran las 8 de la noche del domingo 5 de abril del 2020. 7 veces llaman por teléfono Celeste a la comisaría 25. Le dicen que no la pueden atender y a pesar de su insistencia no se dan a conocer. Otras veces directamente le cortan. Finalmente, Celeste, enojada, consigue que la agente Johanna Torres la atienda, dé su nombre y le conteste: no le puedo dar con su hermana ahora porque está declarando. Eran las 23:30. Oficialmente a Magalí la encuentran muerta en su celda a las 19:30. Hacía 4 horas que sabían que había fallecido, pero le dicen a su hermana que estaba declarando. A las 2 de la mañana del lunes 6, finalmente, el comisario Heraldo Clavero habla por teléfono con Celeste, quien todavía tiembla al recordar la liviandad de las palabras del comisario, que dijo: mire, a su hermana la detuvimos en la vía pública y la tiene que venir a buscar a la morgue porque decidió suicidarse. Solo eso. Venga a buscarla porque decidió suicidarse.
Eran las 3 de la mañana cuando Nicolás, el sobrino que iba a ser padre y que le había dado a Magalí una de sus últimas alegrías, y Celeste, o sea, Nicolás y Celeste, salieron en coche desde Mendoza para cubrir los 460 kilómetros que los separan hasta con Lara. Llaman al comisario Clavero para decirle que llegarán a las 8 de la mañana. La respuesta, cínica como todas las demás, dice: no vengan tan temprano, no va a haber nadie, vamos a estar durmiendo. De cualquier manera, los planes no se cumplen. En el arco del Desaguadero, que demarca sobre la Ruta Nacional 7 el límite entre Mendoza y San Luis, Celeste y Nicolás son retenidos 7 horas. No los dejan entrar a San Luis, pese al permiso que tenía. 7 horas en las que no pueden bajar del coche para ir al baño o conseguir agua caliente para tomar mate. Tiempo suficiente para que Clavero no solo descanse, sino que para que el criminalista Eduardo Alonso y el secretario de juzgado de turno, Valentín Fornasari, presencien la autopsia que realiza el médico forense Gustavo Lafourcade Durán. Una autopsia que no incluye examen de genitales porque yo estaba investigando un suicidio, no un abuso, como declara después el forense. Por investigar un suicidio es que no se aplica el protocolo de femicidio en aquel momento. Celeste y Nicolás logran entrar a la provincia escoltados por un coche de la policía provincial, que iba cambiando en postas en donde autos y policías iban cambiando, eran reemplazados. Perdían 2 o 3 horas en cada reemplazo. Llegan finalmente a las 5 de la tarde. Los llevan directamente a la comisaría, pese al deseo de Celeste de encontrarse primero con sus sobrinos. Ahí Celeste ve por primera vez cara a cara a Clavero, quien le dice: su hermana pateaba la puerta, gritaba, los vecinos nos venían a preguntar qué era lo que pasaba. Cuando piden ver el cuerpo de Celeste, no se lo permiten. Cuando van a la casa de Magalí a ver a los chicos, una camioneta policial los siguió. Cuando salen a buscar algo de comida, otra vez la camioneta policial que los sigue. Al día siguiente van Nicolás, Celeste y el padre de uno de los niños de Magalí hasta Concarán, que es donde está la morgue. Ahí otra situación absurda. Hasta hoy Celeste no sabe si quien los atendió era alguien del personal de limpieza o quién, porque no quiso siquiera identificarse. Tuvieron que insistir mucho para que la dejaran pasar a ver solo la cara de Magalí, envuelta por uno de esos sacones azules del COVID. Cuando vuelven a Santa Rosa de Conlara, se enteran que rápido Clavero había hecho varias gestiones. Una era conseguir que la municipalidad pague los servicios y la casa velatoria. Otra, que Celeste pueda llevarse a los niños. Otra, un permiso para volver a Mendoza sin ningún inconveniente. De golpe, Clavero se convierte en la persona más amable del planeta. Celeste pide entonces la ropa con la que Magalí entró en la cárcel y la mochila que Nancy le había alcanzado la mañana de la detención para vestir el cadáver de su hermana. Otro misterio. La ropa con la que Magalí fue encontrada no era ni la que llevaba cuando entró en la comisaría, ni la que le llevó Nancy en una mochila. 17 meses después, ni esa ropa ni la mochila aparecen por ningún lado, siguieron sin aparecer. Las mujeres policías que la atendieron aseguraron que Magalí se cambió de ropa porque estaba menstruando. La necropsia, hecha en noviembre a pedido de la familia, no indica que estuviera menstruando. No dejan a Celeste vestir el cuerpo de su hermana, ni siquiera verlo, pero le prometen que van a poder velar el cuerpo envuelto de Magalí durante 2 horas. Sin embargo, a los 15 minutos, un policía de muy malos modales entra a decirles que por orden de arriba tienen que cerrar el cajón y la casa velatoria, que se tienen que ir. Apenas se retiran, ven al policía sacar fotos del cajón y de la casa velatoria cerradas. Al llegar al cementerio, otra camioneta policial esperándolos, otro policía que los quiere obligar a irse. Como despedida, Clavero les dice: no me llamen esta semana, llámenme la semana que viene, así les digo dónde la pueden cremar, así se la llevan más fácil en una cajita en el colectivo. Con cuentagotas, Celeste va rearmando sola, sin ninguna ayuda estatal o de ONG alguna, retazos del día en que mataron a su hermana. Nunca creyó en el suicidio. Un hombre que estaba detenido el mismo día pidió permiso para ir al baño. Lo hicieron orinar en el piso de una celda. Poco más tarde, encerraron a Magalí en esa celda orinada, descalza. A los otros presos que estaban en las celdas cercanas a Magalí, los agentes se los llevaron entre las 17:30 y las 18 a otro sector, donde los dejaron hasta pasadas las 23. En la zona de los calabozos solo quedó Magalí. Celeste vio moretones en la cara de Magalí, pero estos no constaban en la autopsia que había hecho el doctor Lafourcade, el forense. Los abogados piden entonces un segundo reporte
donde habla de múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica. Nada de esto contaba en el primer informe. Por eso los abogados de la familia piden una necropsia. En ese momento aparece la por entonces presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, la doctora Lilia Novillo, declarando que ya ha quedado demostrado por 3 peritos que esa chica se suicidó. Por lo tanto, la justicia no pagará la necropsia. Que lo pague la familia, dice. Para el juez Pintos, Osvaldo Pintos, muy responsable de esta situación, no hay duda de que fue un suicidio. Así lo dijeron los 3 peritos. Cuenta Celeste que finalmente, por insistencia de los familiares, la necropsia la paga la Secretaría de la Mujer de San Luis, que anuncia orgullosa, además, que se hacen cargo del apoyo psicológico de la familia. Eso fue mentira. Lo desmintió Celeste. Dijo, me atendió una chica divina, pero apoyo psicológico de familia no hubo jamás. La necropsia llegó 7 meses después, el 4 de noviembre del 20. Y ahí constatan la presencia de moretones y, lo más curioso, el faltante de 2 músculos y una arteria del cuello. La calificación pasa de suicidio a muerte dudosa. Finalmente, el 16 de diciembre, y pese al juez Osvaldo Pinto, que atrasó todos los pasos procesales, todo lo posible y lo imposible, los familiares pueden declarar en la causa. Estamos peleando contra un sistema que está mal barajado. El defensor José Pérez, que no sabía a quién estaba defendiendo, sostiene que es suicidio. El fiscal Roberto Silvestre entró y salió de la causa, cambiaron varios fiscales. Al final, Pérez y Silvestre dijeron que los policías habían cometido delitos menores y pidieron una multa de 750 a 12.500 pesos. Cuenta ahora, triste, Celeste Morales. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tomó conocimiento del caso y ya desde mayo del 20, una persona de la Delegación San Luis de la Secretaría, a quien Celeste no identifica, se acercó sin realizar un solo trámite. Solo estuvo cerca para enterarse de cómo iban las cosas. También, por propia iniciativa, Celeste consigue hablar con alguien del Ministerio de Justicia de la Nación, que finalmente se desliga y le aconseja tratar todo con la gente de derechos humanos. Sin que el caso consiga repercusión nacional, recién en abril del 21, a un año de los hechos, y cuando Naciones Unidas estaba estudiando incluir el caso como femicidio y violencia institucional, la Secretaría de Derechos Humanos en la Nación pidió ser involucrada en la causa como querellante. Celeste pidió innumerables veces, ser recibida por el gobernador de San Luis del momento, Alberto Rodríguez Sá, por el ministro de Justicia de San Luis, por el presidente de la Nación. Lo pidió a su contacto del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos. La respuesta es obvia, indiferencia absoluta. No le manejo la agenda al presidente, que está muy ocupado, le dijeron. Alberto Fernández nunca se refirió al caso. En su momento el Ministerio de la Mujer no se dio por enterado. Estamos a 4 años ya de la muerte de Magalí Morales en circunstancias bastante complejas, en lo que al día de la fecha tenemos una carátula de tortura seguida de muerte, y los próximos pasos que siguen en el expediente es que el expediente vuelve a la instrucción para que estos imputados sean indagados por estos delitos. Es la premisa de la familia que se les dicte prisión preventiva hasta que se realice el debate oral y público, que creemos que por los tiempos procesales la familia espera lógicamente que sea lo más rápido posible. Hola, mi nombre es Celeste Morales, hermana de Florencia Magalí Morales, quien fue asesinada el 5 de abril del 2020 en la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A 4 años de su asesinato, aún seguimos pidiendo justicia. Magalí salió a buscar comida para sus hijos. Desafió un DNU presidencial. Si el Olivos Gate fue un error, como dijo después Alberto Fernández, lo de Magalí también, mucho menor. Como dice la ex ministra de Salud, Carla Bisotti, todos cometimos errores en la cuarentena. Claro, algunos no tienen posibilidad de reconocerlo. Lo mataron, como a Magalí.